Gracias. Bienvenidos nuevamente a esta sesión virtual y es un gusto poder compartir con las doctoras de CT Scanner México esta sesión y me da mucho placer presentarles a la doctora Marisa Alejandra Bravo Cañón. Ella es médico radiólogo que se formó en el grupo CT Scanner y también el diplomado de mama. Ella es la jefa de CT Scanner México desde el 2008, así que me da mucho gusto darle la bienvenida a Marisa. Gracias, Marisa. Pues gracias, doctora, por podernos dar la oportunidad de compartir este espacio de estas sesiones que las ha tenido durante unos cuantos años. Entonces siempre es un gusto poder compartir este espacio con mi maestra. Y bueno, ahora que vamos a tener la oportunidad de compartir un poquito la experiencia que nosotros tenemos el día al día, pues les agradezco a cada uno de ustedes el tiempo que nos proporcionan para poder compartir estas experiencias. Para mí me da mucha felicidad poder compartir este espacio con mis dos compañeras de trabajo, las cuales hemos integrado un equipo pues muy bonito, porque además de la responsabilidad que sabemos que tenemos conciencia, pues hemos coincidido en que a las tres nos da mucha pasión nuestro trabajo y además lo hacemos con mucha felicidad y eso es algo que valoro mucho en mis dos compañeras, la doctora Lesbia Aguilar, que pues además trabaja en el INCAN también ya hace unos cuantos años, y Julia Martí, que comparte también con nosotros el espacio en el Hospital General, pues creo que como desde el 95, algo así. Entonces, bueno, pues es muy enriquecedor compartir conocimientos y puntos de vista que a veces pues tenemos diferentes puntos de vista, pero creo que enriquecemos siempre para mejor de ustedes como médicos y sobre todo para nuestras pacientes. Pues no vamos a extender más esto, vamos a empezar con los casos. Doctora Alesia, te doy la palabra, por favor. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Lara, por darnos este espacio para poder ver nuestros casos, nuestra experiencia. Marisa, para mí, Julia, es un placer trabajar con ustedes y les agradezco infinitamente que estén esta noche con nosotros. Vamos a presentar una serie de casos que nos han considerado interesantes y que esperamos pues sean de su agrado y nos dejen una gran enseñanza. Este primer caso es una paciente de 75 años. Ella, sus antecedentes solo familiares son negativos, personales patológicos también son negativos, actualmente es asintomática y acude a su control anual. Aquí ustedes van a poder ver, son las proyecciones medio oblicuolaterales de la mastografía que se realizó este año en el 2022. Pueden darse cuenta que es un tejido graso, hay escaso remanente de tejido glandular en proyecciones retroareolares hacia los cuadrantes inferiores de la mama izquierda. Vemos que no hay ningún ganglio, lo que se logra ver de los ganglios son de aspecto benigno, no hay ningún otro hallazgo franco, nódulos, ¿sí? Distorsiones, calcificaciones que nos llamen la atención. Pasamos a ver nuestras proyecciones craneocaudales, donde estamos viendo algunas calcificaciones redondeadas, aisladas, retroareolares derechas. Volvemos a ver también tejido graso y seguimos viendo esta zona de asimetría. Vemos una zona de mayor densidad donde tenemos grasa entremezclada. Ya vimos que está en el cuadrante inferior e interno. Tomamos proyecciones laterales, donde vemos es esta zona de asimetría entremezclada con grasa, que además persiste en las diversas proyecciones, y en la tomosíntesis complementaria que se hizo en la proyección lateral, vemos sumación de tejido sin una lesión franca. Ven aquí es donde les estoy señalando. Cuando comparamos, aquí es una magnificación, bueno, amplificación, no una magnificación, una amplificación de la imagen lateral para que ustedes vean la comparación tanto de la proyección lateral 2D junto con la tomosíntesis, donde se ve una zona de mayor densidad con grasa entremezclada. Aparentemente simplemente correspondería con un islote de tejido glandular. Pero ya cuando comparamos con el estudio de mastografía del 2021, entonces comenzamos a ver un hallazgo.
Y de ese hallazgo vemos que esta zona de mayor densidad, pues aquí no la estamos viendo. Les voy a pasar las proyecciones craneocaudales. Aquí se puede ver, pero de menor densidad, de menor extensión, de manera retrospectiva, sabemos. Aquí hacemos la comparación 2021, 2020, la proyección medio oblicuo lateral, donde vemos que el tejido es predominantemente graso, escaso remanente tejido glandular, es un patrón tipo A del ACR, patrón graso, y esta zona de mayor densidad que aquí nos encontraba. Entonces estamos hablando de una asimetría en desarrollo. Aquí vemos que era tejido graso y aquí ya estamos, lo que si nosotros no tuviéramos el estudio previo para comparar, podríamos considerarlo como un islote de tejido glandular. Vean aquí esta zona, donde si vemos de manera retrospectiva, pues apenas insinúa, pero sí hay un incremento en la densidad entre un estudio y otro. Esas son proyecciones oblicuas. Si nosotros vemos la amplificación no son conos de magnificación, simplemente es la imagen que se amplificó para que podamos ver, identificar mejor, vean esta simetría que estamos viendo que tiene grasa entremezclada, pero de manera retrospectiva, vean el cambio entre un estudio y otro. 2022, 2021 hay un incremento en la densidad. Y esto se determina como una asimetría en desarrollo. La paciente únicamente iba a mastografía. Al ver ese hallazgo, cuando estamos comparando con el estudio previo, le hacemos un rastreo intencionado. Es muy importante para nosotros cuando tenemos un estudio de mamografía, de mastografía, poder identificar el hallazgo para saber dónde vamos a buscar al momento de hacer el rastreo. Aquí está la imagen del rastreo hacia el radio 10 a 9 centímetros del pezón de la mama derecha, de la mama izquierda, perdón, estamos identificando, si se dan cuenta, es una zona de disrupción. Es un hallazgo muy sutil que si no sabemos dónde buscarlo, lo podemos pasar porque prácticamente está muy similar al tejido glandular. Pero si se dan cuenta, vean, no está bien definido. Vemos aquí, les lo estoy señalando con las flechas, la pérdida de los planos anatómicos en esta parte. Es una zona más ecogénica, con algunas áreas hipoecoicas que persisten los diversos rastreos realizados. Si se dan cuenta, tiene una discreta atenuación sónica posterior, aproximadamente tiene 14.3 por 8.4 milímetros en sus ejes mayores, y si se dan cuenta, hay un incremento muy ligero de la vascularidad periférica, pero seguimos viendo esta zona de disrupción del tejido en ambas proyecciones. Esta paciente se le catalogó como una asimetría en desarrollo, se le dio una categoría BIRAS 4B, la mandamos a biopsia. Aquí tienen ustedes la imagen donde está esta zona que estamos, como lo vemos por ultrasonido, podemos hacer una biopsia, se hizo una biopsia guiada por ultrasonido. Aquí se ve perfectamente el paso de la aguja, que estamos en la zona de interés obteniéndose esta biopsia. Posteriormente, hacemos la colocación de clip. Es muy importante que cada vez que se hace un procedimiento de biopsia se deje una marca metálica, que es una marca de titanio, que nos en el sitio de la biopsia, porque de esta forma nosotros estamos corroborando el sitio de la biopsia que donde tuvimos nosotros el material, y para el seguimiento de estas pacientes. Este es el control sonográfico donde vemos en esta zona de disrupción una imagen ecogénica, o sea, más brillante, que es el clip metálico, que es de titanio, y toda paciente posteriormente le realizamos el control radiológico para confirmar el clip. Aquí ustedes se hacen 2 proyecciones, craneocaudal y medio oblicuo lateral, y esto también nos va a permitir dar seguimiento, dependiendo del reporte histopatológico, lo mejor para quimioterapia no adyuvante, para un marcaje o el seguimiento de esta lesión. Podemos confirmar que está en la zona de mayor densidad, donde se ve esta imagen más blanca, más brillante, que corresponde con el clip. Me voy a permitir hacerles unas amplificaciones de estas imágenes. Con esto nosotros estamos confirmando que el hallazgo que estamos teniendo por el ultrasonido corresponde con esta zona de asimetría en desarrollo que se determinó en este último control. Y pues mandamos nosotros el reporte, las muestras con nuestro patólogo, y ya el patólogo, ¿cuál fue el reporte que nos dio? Nos mencionó un tejido adiposo maduro con células histiocitoides sugerentes, pero no concluyentes, de carcinoma lobular.
Los carcinomas lobulillares con células histiocytoides pueden microscópicamente ser similares o indistinguibles de un proceso con abundantes macrófagos y es indispensable realizar marcadores de inmunohistoquímica, citoquiratina CD68 para determinar si es un proceso neoplásico o bien un proceso inflamatorio. Esta paciente se fue a cirugía, se fue a excisión y bueno, todavía estamos pendientes ya con el reporte definitivo. La revisión que vamos a hacer es acerca de las asimetrías. Tenemos ¿a qué se le denomina asimetría? Asimetría es un área de tejido fibroglandular que vamos a identificar que es visible en una sola proyección. Aquí ustedes pueden ver, son proyecciones medio oblicuo lateral y cráneo caudal, donde estamos viendo un área de mayor cantidad de tejido que en la proyección oblicua vemos que se modifica y esta simplemente es una asimetría, la estamos viendo únicamente en una sola proyección, puede ser la cráneo caudal o puede ser la oblicua. Aquí lo importante es que se ve en una proyección y en las otras se modifica. La probabilidad de malignidad puede ser de 1.8% en aquellos estudios de tamizaje y una asimetría persistente puede ser maligna en un 10.3% de los casos vistos por detección. También tenemos las asimetrías focales, que es una cantidad pequeña de tejido fibroglandular denso que ocupa menos de un cuadrante y es visible en dos proyecciones. Aquí tenemos estas proyecciones medio oblicuo laterales y craniocaudales de un estudio de mamografía donde estamos viendo una asimetría focal. Estas zonas de mayor cantidad de tejido fibroglandular ocupa menos de un cuadrante, pero que es muy similar en una proyección y otra ocupa menos de un cuadrante. Esto lo vamos a ver en 0.89% de estudios de tamizaje y una probabilidad de malignidad es del 0.69%. Es importante contar con estudios previos, ver si estas asimetrías muestran una traducción ecográfica para que dependiendo de los hallazgos podamos darle de qué categoría. Puede ser desde una categoría 2, donde ya se ven estudios previos, no muestra una traducción ecográfica, se ha visto que nada más es un conglomerado de tejido glandular, o si es el primer estudio que estamos teniendo, si no hay una traducción ecográfica, podemos a lo mejor dejarla en vigilancia. El siguiente punto que es parte de la charla es asimetrías en desarrollo. Esas son las que nos deben de dar más foco, más alarma. Una asimetría en desarrollo es aquella asimetría focal ya sea nueva, como es el caso que le estamos presentando, o bien que en comparación con un estudio previo puede ser más grande o más detallada que la examinación. Esta se va a observar en el 0.16% en estudios de tamizaje y 0.11% en estudios diagnósticos. Tiene una probabilidad moderada de malignidad que va de un 12.8% en estudios de tamizaje hasta un 26.7% en estudios diagnósticos. Como ustedes pueden ver, aquí es importante la comparación y con un estudio previo para ver qué cambios está presentando para dar en un momento dado la traducción o la sugerencia de una biopsia. También es importante si tiene una traducción ecográfica o no muestra una traducción ecográfica para sugerir, o en este caso tiene una traducción ecográfica, se le hizo una biopsia guiada por ultrasonido, si no tendríamos que sugerir una biopsia por estereotaxia. Perdón, me pasé. En la asimetría global es una gran cantidad de tejido fibroglandular denso y asimétrico que ocupa al menos un cuadrante de la mama. Aquí, como ustedes pueden ver, son proyecciones craniocaudales y medio oblicuo laterales donde estamos viendo que en la mama izquierda tiene una mayor cantidad de tejido glandular en comparación con la mama contralateral. Esa es una variante anatómica, nada más hay que tener cuidado porque tenemos que valorar la técnica del estudio, ver que se haya hecho una adecuada comprensión, un adecuado posicionamiento al momento de la obtención del estudio de mastografía. También puede tener mucho cuidado con pérdidas de peso, que a lo mejor eso puede hacer que haya un incremento en la densidad entre un estudio y otro, terapia hormonal de reemplazo, antecedente de cirugía, traumatismo, infección, que en un momento dado nos pueda a lo mejor dar algún aumento en la densidad de manera difusa y un poco más generalizada. Bien, pues bueno, vamos a pasar al caso 2. Esta es una paciente de 82 años. Ella, dentro de sus antecedentes heredofamiliares, son negativos. Tiene un antecedente personal patológico que ya tiene cáncer de colon que está en seguimiento. Ella acude porque presenta en su control de PET-CT por el cáncer de colon una zona de captación en la mama derecha.
Ella es asintomática y no contamos con ningún estudio de imagen de mama. Les muestro las imágenes del PET-CT. Son los cortes axiales donde estamos viendo la zona de mayor captación del radiotrazador. Aquí es más evidente. Vean esta zona donde está el corte previo, donde estamos una zona pequeña, y ese es el motivo que nos la mandan para poder evaluar ese hallazgo, ver si es a lo mejor una metástasis o pudiera ser alguna otra lesión. Ese es el estudio de mastografía que se le realizó a la paciente. Son proyecciones medio oblicuo lateral de ambas mamas, donde vemos que el tejido mamario es predominantemente graso. Hay escaso remanente de tejido glandular hacia retroareolar y cuadrantes superiores. Vemos a calcificaciones puntiformes y vasculares incipientes en ambas mamas, y aquí llama la atención nada más una zona de mayor densidad con algunas calcificaciones, algunas gruesas. Les voy a poner las proyecciones craneocaudales. Ya sabemos que hay una zona de mayor captación en la mama derecha, entonces cualquier cambio por mínimo, pues tenemos que ir a buscarlo. Vean proyecciones comparativas, siempre vemos en espejo, y hacia la parte de los externos, tercio anterior y medio, estamos viendo esta imagen nodular de bordes indistintos, donde además estamos viendo calcificaciones aparentemente algunas gruesas. Tomamos proyecciones laterales a 90 grados bilaterales, donde seguimos viendo, aquí logramos identificar un poquito mejor el nódulo, con las calcificaciones que aparentemente parecieran más gruesas. Sin embargo, aquí donde estamos viendo una amplificación de las proyecciones cráneo-caudal y medio oblicuo lateral, podemos ver ese nódulo de bordes indistintos, y sí hay algunos calcios gruesos, pero que se ven irregulares en su contorno, y además otras calcificaciones de muy baja densidad más amorfas. Aquí está hacia los cuadrantes superiores, tercio anterior y medio. Aquí no se delimita tanto el nódulo, se identificamos un poco mejor las calcificaciones. Como ella es un estudio diagnóstico, pues estamos obligados a hacer ultrasonido en la proyección lateral para que ustedes puedan identificar. No se delimita tan franco el nódulo, lo que más logramos identificar son esas calcificaciones y un poquito más las calcificaciones gruesas. Pero cuando vemos, le hacemos un cono de magnificación, para esto nos permiten los conos de magnificación, ya estamos viendo que esas calcificaciones no están tan inocentes. Sí hay una calcificación gruesa, pero está muy irregular, pero tiene otras amorfas heterogéneas y estas de más baja densidad completamente irregulares. Podemos identificar un poco mejor el contorno del nódulo, pero sigue siendo un nódulo de bordes oscurecidos, y además pues sabemos y coincide con esta zona de captación que se está viendo en el estudio de PET-CT. Sonográficamente, en la axila los ganglios son de aspecto benigno. Se identifica en el ultrasonido en radio 8-9 a 2 centímetros del pezón de la mama derecha. Este nódulo, vean aquí, está ovoideo, no es circunscrito, más diría bordes indistintos, y que además predominantemente hipoecoico, pero tiene unas imágenes ecogénicas en su interior que no nos dan atenuación sónica posterior y que pueden estar en relación con las calcificaciones que nosotros estamos viendo. Las dimensiones son de 6.8 por 4.7 por 4.1 milímetros en sus ejes mayores. Nosotros con el Doppler color nos permite ver que este nódulo tiene una vascularidad periférica aumentada, principalmente, y pues es un nódulo de sospecha. En la mama izquierda únicamente se identificaba un quiste complicado, pequeño, de 3.7 milímetros. Los ganglios eran negativos. Como este hallazgo se ve por ultrasonido, a la paciente se le hace una biopsia guiada por ultrasonido. Aquí pueden ver las imágenes donde se ve el paso de la aguja dentro de este nódulo. Posteriormente, una vez de que terminamos el procedimiento, hacemos un control donde estamos viendo la imagen nodular ha perdido un poco su morfología. Vemos estas imágenes ecogénicas, que son las imágenes brillantes que nos permiten, es la columna de aire donde estamos pasando, donde se obtuvo las muestras de biopsia de este nódulo. Posteriormente hacemos la colocación del clip
una vez que ya hemos hecho esta biopsia para dar seguimiento. Aquí se logra ver esta imagen también un poquito más brillante. Como es de titanio, no nos da una gran atenuación sónica posterior. Y lo que les mencionaba, cada vez que hacemos un procedimiento de biopsia, dejamos colocado un clip para dar seguimiento. De esta forma, nosotros también estamos confirmando el sitio donde estamos obteniendo la biopsia y el control radiológico. Estas son proyecciones craneocaudal y lateral a 90 grados, que son las proyecciones de control para que confirmemos nosotros la presencia del clip en relación con la lesión. Y ustedes se dan cuenta, les voy a dar una amplificación. Aquí está, este es el clip. Aquí vemos del sitio de la biopsia y si se dan cuenta, prácticamente nos llevamos las calcificaciones. Es previo a la biopsia, donde estamos viendo el nódulo con esas calcificaciones, y posterior a la biopsia, aquí también, pues después de haber puesto anestesia, se pierde un poquito el contorno del nódulo, pero además no estamos viendo las calcificaciones y estamos viendo en su lugar el clip metálico, que esto confirma la biopsia del sitio donde estamos teniendo. El reporte que nos dieron de este caso fue un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, grado histológico 1, con un SBR de modificado de 5. Y pues la paciente tiene un segundo primario, ya tuvo un cáncer de colon y actualmente pues tiene un cáncer de mama. Es una lesión muy pequeña, son ganglios negativos y pues le va a ir muy bien. Y pues el tema que vamos a revisar un poquito es el segundo cáncer primario. Es un término que utilizamos para describir un nuevo cáncer primario en una paciente con antecedente de cáncer. Hay mayor riesgo de cáncer de mama o ginecológico en pacientes que tienen antecedentes de cáncer de colon. Generalmente se ha asociado que una paciente que ya tuvo femenina cáncer de colon puede tener mayor riesgo que el resto de la población de presentar un cáncer de ovario, de cáncer del cuerpo uterino, un cáncer cervicouterino y de la mama, más o menos en ese orden, durante los primeros 5 años posteriores al diagnóstico del cáncer de colon. En aquellas pacientes que tienen cáncer de colon, pues el mayor riesgo se ha visto en pacientes menores a 55 años al momento del diagnóstico, que esto es un poco menor en aquellas pacientes mayores a 55 años. Esto se puede asociar a cierta susceptibilidad genética a agentes terapéuticos, efectos hormonales. Se ha visto también que puede estar asociado a factores ambientales y el estilo de vida, como obesidad, como tabaquismo, y que estos pueden ser factores predisponentes para un segundo cáncer primario. Recordemos que cuando hay un diagnóstico es importante saber que, bueno, ya tuvo una paciente un primer cáncer, bueno, ¿cuáles son los cánceres que en un momento dado se pueden presentar? Cuando tenemos una paciente con un cáncer de mama, pues sabemos que principalmente puede haber mayor riesgo de tener de cáncer en mama contralateral, ¿sí? Por cáncer, se puede haber esa asociación con cáncer de ovario, que ha habido en aquellas pacientes que han tenido por linfoma y radiación en pacientes jóvenes a nivel de tórax por linfoma. También la radiación, pues esto también es un factor predisponente para un cáncer de mama. Entonces es importante que tengamos en mente esta asociación, y pues con las pacientes con cáncer de colon también se ha visto esta mayor asociación en cánceres ginecológicos, ovario, como dije, cáncer cervicouterino, mama, junto con colon. Y bueno, la paciente, ya vimos, es una paciente de más de 80 años, no es algo común, pero bueno, quisimos presentarles este caso de que aquí el diagnóstico nos comenzamos con el estudio funcional que tuvimos del PET-CT por el cáncer de colon y que posteriormente pues diagnosticamos el cáncer de mama. Y pues muchísimas gracias. Podemos iniciar con preguntas y respuestas de estos dos casos antes de pasar al siguiente caso. Antes de que salgan preguntas, creo que son dos casos que demuestran mucho la importancia de ver los detalles y ver estudios comparativos y todas las herramientas posibles que se tienen a la mano para poder establecer un diagnóstico. ¿Preguntas? Pregunta a la doctora Alicia Pérez Moreno. ¿Qué experiencia tiene en asociación de cáncer de páncreas y cáncer de mama?
Bueno, yo la verdad no he visto una asociación hasta ahorita de cáncer de páncreas con mama. La verdad no sé si Cáncer de tú, estómago. bueno, de No, estómago sí, sí, exacto, pero sí, de estómago cáncer de sí, estómago sí, de pero de páncreas no sé. páncreas con mama, la verdad que no. Cáncer de colon, Caso cáncer de sí, estómago, cáncer de ovario, sí existe sí. una relación. Eh, Lilia Galindo Ortega pregunta, ¿cuándo está indicado un ultrasonido Doppler y qué utilidad tiene? Bueno, el ultrasonido Doppler nos va a ayudar principalmente en aquellos casos de que estamos viendo la vascularidad de una lesión o de una alteración. No podemos sugerir cuando estamos pensando algún proceso inflamatorio, cuando estamos pensando en alguna enfermedad de tipo vascular, principalmente lo que es el Doppler color. El valorar los índices de resistencia, valorar las velocidades. En mama no tiene, en lo que yo, en mi experiencia, no tiene un gran cambio. Nos indica más el Doppler color, principalmente para ver qué tanta vascularidades tiene un nódulo, qué tanto para valorar si voy a hacer una biopsia, dónde poder guiar la obtención de la muestra para no evitar esos vasos y que en un momento dado, si es una lesión pequeña, pueda yo perderla y no obtener una muestra adecuada del procedimiento de biopsia, principalmente. Los índices de resistencia, eso en otras áreas del cuerpo humano son más confiables o mayores. La doctora Lara, Quisiera nada más agregar que muchas veces nos piden ultrasonido Doppler y la utilidad del Doppler realmente es cuando hay un nódulo o sí, un tumor y valoramos la vascularidad, como ya lo mencionó la doctora Lesbia, pero debo de decirles que lo que más pesa es la morfología del tumor y a veces la mayoría de ellos en Doppler no tienen gran vascularidad. Yo sé que valoramos la angiogénesis en la resonancia, pero en el caso del Doppler muchas veces no tienen vascularidad y no por eso deja de ser un cáncer. Entonces es un plus más que nos da el Doppler, es un botón más, pero es en presencia de un nódulo. Gracias. Gracias, Bueno, doctora Víctor y Víctor Argueta, gracias por su comentario. Gracias, doctora Leti de Anda, por sus comentarios. Graciela Ortiz pregunta, dice, yo supe de un caso donde fue primero cáncer de mama y como de 10 a 15 años después tuvo cáncer de colon. Recibió quimioterapia, radioterapia y finalmente falleció y tenía como 59 años de edad. bueno. Sí, es importante que no hay parámetros establecidos en que una paciente que tiene cáncer de mama, sí se ha visto también asociación con cáncer de colon. No hay guías establecidas de que se hagan estudios de diagnóstico de tamizaje para cáncer de colon en una paciente que tiene cáncer de mama como tal, pero sí hay que sospecharlo y bueno, lamentablemente no se hace. No sé tú, Julia, si sepas de no, algún, ¿no? Yo hasta ahorita no sé. Pero bueno, debemos de tenerlo presente para que, bueno, tengamos una estrecha vigilancia de nuestros pacientes, que es lo más común, y también se ha visto asociación de aquellas pacientes que tienen cáncer de colon con BRCA positivo, pues tienen una mayor asociación también para cáncer de colon. Y en el caso de cáncer de colon, se ha mencionado de que si hay una asociación con cáncer de mama y si son también BRCA positivo, puede ser mayor el riesgo de que pueda tener un cáncer de sí, colon exacto. En las en los pacientes con pacientes BRCA1 y BRCA2 sí existe la asociación, ¿no? De cáncer digestivo digestivos, con ¿sí? cáncer de mama. Justo eso lo que está comentando Laura Patricia García Solorio, los beneficios y la importancia de los BRCA1 y BRCA2 en pacientes con cáncer de colon y ovario y con antecedentes en línea directa. Pregunta la doctora Leticia de Anda, en el primer caso se contaba con estudios previos que permitieron identificar una zona con mayor densidad. De no tener estudios previos, ¿cuál sería el punto de sugerencia para detectar oportunamente esos cambios que resultaron una neoplasia?
Bien, si no tuviéramos con estudios previos, aquí también tenemos no solamente que valorar la edad de la paciente, vemos que además está persistiendo en ambas proyecciones. Entonces, si de entrada, digamos, no tiene una traducción ecográfica, no tengo estudios previos, pero estoy viendo una zona de asimetría focal, sería dejarla en un BIRAS 3 en seguimiento con un control mamosonográfico del lado donde se está viendo el hallazgo para precisamente ver si no es una asimetría en desarrollo, ver si es una asimetría nada más por un islote de tejido glandular o algo esté creciendo por ahí. Si en el caso de que esa zona de asimetría focal vemos que tiene mayor distorsión, que además coincide con una zona palpable, tiene algún hallazgo clínico, a lo mejor entonces ahí sí nos cambiaría la conducta para en lugar de dar una vigilancia, mandar la biopsia. Y además en este caso, aunque no hubiéramos tenido el estudio previo, sí, pero siendo una asimetría con asimetría en densidad, el paso siguiente también, además de las proyecciones adicionales, pues es el ultrasonido. Y aquí pues sí tenía una clara correlación, Sí, ¿no? tenía. Y aquí es importante de saber dónde buscarlo, porque si se dan cuenta, esa era una zona de disrupción que si no tenemos cuidado y saber la persona que está interpretando, que va a hacer el ultrasonido, dónde está, era una zona más ecogénica, pero tenían una atenuación. Entonces lo podemos dar como un islote y en un momento dado confiarnos de que era nada más un islote de tejido y pues a lo mejor la paciente de ya en tiempo posterior va a presentar algún cambio o un crecimiento. Y además que estos son los estudios de punta, ¿no? Son unos estudios de una alta calidad tecnológica. Eso también. Contamos con tomosíntesis, que es algo fundamental en la actualidad para estudiar una simetría. Entonces, los cambios sutiles los podemos evidenciar con mayor precisión en la tomosíntesis, por ejemplo, ¿no? Que ya pues contamos con ella afortunadamente desde hace buen tiempo. Y es un trabajo de equipo, que tenga una experiencia, que quien hace la lectura mamográfica tenga la experiencia y una en el área de mama. La otra, que tengamos estudios de calidad con un buen posicionamiento, con equipos con alta resolución, como los que tenemos aquí, para poder identificar esos cambios, y ultrasonidos también de alta resolución, que eso es lo que nos permite poder identificar estos hallazgos y poder hacer unos diagnósticos más tempranos. Hay una pregunta que solamente, bueno, doctora, por favor. Yo quería insistir, yo Ya. quería en que el carcinoma lobulillar es un terror y realmente sus signos radiográficos son muy sutiles y solamente puede ser una asimetría, o como presentó la doctora Lesbia, una asimetría en desarrollo. Puede no tener calcificaciones, como el caso que mostró. Se asocia a terapia hormonal de reemplazo. Afortunadamente no es tan frecuente como el ductal infiltrante, pero sí es nuestro coco, el carcinoma lobulillar. Y hay que estar muy atento con estos signos tan sutiles, y la utilidad de los estudios previos es en el momento en que el radiólogo va a dictar. Guardados no son útiles. Así que sí hay que tener esta cultura también con nuestras pacientes. Gracias. Solamente yo creo que para cerrar este caso, hay unas preguntas que es sobre todo los seguimientos cuando tenemos un BIRATS 3 y no hay una lesión palpable o una lesión definida. ¿Qué es lo que ustedes sugieren? Yo creo que, como lo hemos dicho ya antes, pues hay que ver una manera de integrar a la paciente y tener un seguimiento en cuanto a los estudios previos, o no tener los estudios previos y partir sobre ellos, ¿no? Sí, y principalmente cuando damos el seguimiento es porque estamos pensando que el hallazgo es probablemente benigno y queremos valorar la estabilidad. Dependiendo del hallazgo, va a necesitar hacer control. Aquí sí es muy importante a los 6 meses para poder ver la estabilidad, y que en un momento dado, dependiendo de los hallazgos que estemos encontrando, por ejemplo, un nódulo se debe ser vigilado cada 6 meses durante 2 años, si es un nódulo único.
Si vemos que no ha modificado, podemos darle una estabilidad y bajar de categoría. Si vemos que modifica en tamaño, modifica la morfología, entonces a lo mejor en ese seguimiento que se está haciendo estrecho a corto plazo, pues aumentar la sospecha y eso entonces va a cambiarlo para sugerir una biopsia. Muy bien. Doctor Salvador Gaviño, gracias por sus comentarios. Y yo creo que por tiempos vamos a seguir con el siguiente caso. Doctora Julia, empezamos con tu caso, por favor. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Agradezco estar el día de hoy con ustedes en estas sesiones mensuales de imagen de mama del grupo CT Scanner y compartir el siguiente caso. Es una mujer de 72 años de edad con antecedentes heredofamiliares y antecedentes personales no patológicos sin importancia. El padecimiento actual tiene 15 días de evolución e inicia con un traumatismo importante en la mama derecha, motivo por el cual su médico la envía. A la exploración física tiene una zona indurada, no definida, y tiene también equimosis, ambos hallazgos en el cuadrante superoexterno del lado derecho. Entonces, inicialmente la paciente acude en diciembre del 2020 y se realiza mastografía en las proyecciones cráneo-caudal y medio oblicuo lateral, como pueden ver, y identificamos una zona de asimetría con distorsión de la arquitectura de una zona focal de densidad que se sitúa en el tercio medio del cuadrante superior y externo de la mama derecha, y el cual lo podemos identificar de mejor manera en la proyección lateral estricta a 90 grados con tomosíntesis. Y vemos aquí la zona de distorsión de la arquitectura que forma algunas espículas. El ultrasonido en esta ocasión, lo que identificamos es una zona de atenuación del sonido muy importante, con una sombra acústica posterior muy grande, y se sitúa en el radio de las 10-11, línea C de la mama derecha, y las dimensiones pues mayores son de 17.5 por 16.4 por 14.5 milímetros. Pero aquí lo que llama la atención, y hablando del Doppler color, justo nos llama la atención y es importante esta vascularidad periférica que presenta esta imagen. Tiene un ganglio axilar derecho con morfología normal, presenta un hilio graso central y el grosor de la corteza es inferior a 3 milímetros, es de morfología regular. En la mama izquierda, normal. Y como conclusión reportamos un tejido fibroglandular tipo B de la CR, con una asimetría, con una distorsión de la arquitectura situada en el tercio medio del cuadrante superoexterno derecho, que se asociaba no solo a una zona de atenuación sónica importante, sino que tenía, y aquí es importante el uso del Doppler color, porque esto podríamos a lo mejor asociarlo únicamente a la zona del hematoma. Aquí lo importante es que tenía esta vascularidad periférica que se identifica aquí claramente. Y bueno, esta zona, estos hallazgos de imagen eran coincidentes con la zona indurada de equimosis. Sin embargo, lo que llamaba la atención, repito, era la vascularidad periférica.
aunque presentaba un ganglio axilar homolateral con un hilio graso. El reporte fue una categoría BIRATS 4A de leve sospecha, y aquí lo que seguía, lo que se sugiere es una biopsia guiada por ultrasonido. La paciente se va, recoge su reporte y acude 13 meses después, o sea, en enero del 2022, sin un diagnóstico definitivo y obviamente sin ningún tipo de tratamiento. Y le realizamos la mastografía en las proyecciones craneocaudal y medio lateral oblicua. Identificamos nuevamente la zona de asimetría con distorsión de la arquitectura en la misma zona, cuadrante superior externo derecho, tercio medio. Y aquí tenemos la proyección lateral estricta a 90 grados, donde podemos identificar claramente el área de distorsión. El ultrasonido, lo que vemos aquí es diferente a lo que veíamos hace 13 meses. Aquí vimos una zona de atenuación difusa que no está con márgenes que se puedan delimitar exactamente, aunque en relación con el estudio anterior vemos que es mayor, de 46 por 19.8 milímetros. Nuevamente, esta zona con márgenes difusos, no circunscritos, y como conclusión reportamos un tejido fibroglandular tipo B de la CR, una simetría con distorsión de la arquitectura del cuadrante superior externo derecho asociada a una imagen de atenuación acústica muy difusa y con un ganglio axilar homolateral con hilio graso central. Aquí tenemos la comparación de imágenes de diciembre del 2020 y 12 meses después. Pueden ustedes ver que en la proyección lateral estricta los hallazgos son muy semejantes y vemos en el estudio de ultrasonido que aquí sí es muy diferente porque no contamos con esta zona que enmascaraba, esta zona de distorsión y que era causada por el hematoma que tenía ya 12 días de evolución y que por eso encontramos esta zona de atenuación importante que al sonido le costaba trabajo viajar. Y entonces su médico, por estos hallazgos que eran pues no tan significativamente habían cambiado, le sugerimos un estudio de resonancia magnética, el cual aceptan. Y tenemos aquí la imagen axial en T1, donde vemos el tejido fibroglandular sin ningún hallazgo de importancia. Aquí tenemos la imagen en T2 sagital, donde sí estamos viendo esta imagen hipointensa, irregular, que es una zona de distorsión de la arquitectura y se encuentra en el tercio medio del cuadrante superior. Posterior a la inyección del medio de contraste, lo que vemos es un realce de tipo no masa. ¿Sí? Es un realce muy grande, ¿sí? Con una morfología en racimos y con una distribución segmentaria de forma triangular, el cual medía, esta es la imagen de máxima intensidad de proyección, que es una reconstrucción que hace el equipo de las secuencias posterior al medio de contraste, que son unas secuencias de alta resolución, tanto temporal como espacial, y por eso tenemos esta imagen de alta resolución, en donde estamos viendo este realce de tipo no masa,
que sí tiene claramente esta distribución segmentaria. Como pueden ver, tiene una imagen triangular, así se define. Tiene una morfología interna en racimos, o sea, es el realce interno en racimos. Y es una imagen muy grande, mide 6.7 por 3.3 centímetros, se encuentra a 4 centímetros del pezón y a corta distancia del músculo pectoral mayor, a 0.9 centímetros. Y también podemos ver los ganglios axilares homolaterales, que tienen hilio graso central, que son hipointensos, y su corteza de aspecto normal. Esta es una reconstrucción sagital contrastada, en donde podemos ver la imagen que veíamos en el T2, que era de distorsión, y vemos aquí cómo realza de manera intensa. En esta proyección coronal estamos viendo los ganglios axilares del lado derecho, que tienen un aspecto normal con un hilio central graso. Y aquí estamos viendo la curva de perfusión, en donde es una curva de tipo 3, como pueden ver ustedes, tiene un realce inicial intenso, capta muy rápido el medio de contraste y de la misma manera lo elimina, por eso se dice de lavado, o washout, porque es un realce, toma el medio de contraste muy rápido, pero también lo elimina muy rápido. Y este es un hallazgo que se encuentra de manera muy frecuente en las lesiones malignas, asociado a lesiones malignas. Esta es la imagen de difusión que se hace anterior al contraste. En esta imagen de difusión, lo que estamos aquí es dándonos cuenta que no existe una restricción a la difusión del movimiento molecular del agua. Y que el valor ADC fue superior a 1.1 milímetros cuadrados sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Las lesiones malignas generalmente son muy compactas, o sea, son muy celulares, son muy cargadas de células. Entonces, va a haber una restricción al movimiento molecular intercelular. Le va a costar trabajo difundir al líquido. Entonces, va a estar restringido y los valores ADC son por debajo de esta cifra del 1.1. Y sin embargo, hay tumores que no son tan celulares como en los casos del carcinoma medular y como el carcinoma lobulillar invasivo, que no son tumores tan celulares y no hay restricción al movimiento del agua. También lo que es importante de la difusión es, por ejemplo, en las lesiones que ya comprobamos que son lesiones malignas, cuando se da tratamiento neoadyuvante, ¿qué va a pasar? Pues que va a disminuir la carga celular y se va a reflejar en un aumento, entonces sí, de la difusión. Va a disminuir la restricción y es ahí muy importante la utilidad de la difusión, en valorar la respuesta a la neoadyuvancia. Bueno, en este caso no había restricción. Y, perdón, también en los carcinomas mucinosos también tampoco existe restricción a la difusión. Entonces, la conclusión del estudio de resonancia magnética fue un tejido fibroglandular con asimetría, con distorsión de la arquitectura del cuadrante superoexterno derecho, que ya lo habíamos visto en los otros métodos de imagen, mastografía y ultrasonido. Aquí, importante, sin restricción a la difusión del agua y con una zona extensa de realce de tipo no masa, con una morfología interna en racimos, una distribución segmentaria, que es una distribución muy asociada a malignidad, y con unas curvas de perfusión también de tipo 3, lavado, asociadas a lesiones malignas. Entonces la categoría fue BIRAT 5.
Se realizó el estudio de biopsia por la doctora Lesbia y aquí pueden ver la aguja que está atravesando la zona de atenuación sónica en el radio de las 11 a 7 centímetros del pezón. Y aquí pueden ustedes darse cuenta de la colocación del clip. Y bueno, el diagnóstico histopatológico fue un carcinoma lobulillar invasivo. Y aquí lo que nos indican los patólogos es que son células separadas, no forman estructuras glandulares, infiltran el estroma y son células pequeñas, monótonas, discohesivas. Esto quiere decir que no se unen. Y entonces tienen este patrón que están separadas una tras otra, formando el patrón típico clásico en fila india. Y en esta imagen de en medio pueden ustedes ver el patrón infiltrativo clásico en diana o tiro al blanco, que son células que están rodeando un conducto central. La frecuencia del carcinoma lobulillar invasivo es del 10 al 15% de los carcinomas de mama. La incidencia es mayor en mujeres blancas. Presentan multicentricidad hasta el 74%, con bilateralidad en el 14 hasta el 14%. Generalmente son mujeres posmenopáusicas. La edad de presentación es mayor, generalmente de edad, al carcinoma ductal invasivo. Aquí que destaca, como había dicho anteriormente la doctora Lara, es la dificultad en el diagnóstico. No solo es por imagen, sino también clínicamente. El crecimiento es insidioso por lo mismo de que no tiene a formar masas compactas. Y por lo mismo, el tamaño tumoral va a ser mayor al diagnóstico en relación al carcinoma ductal. Clínicamente se presenta no como un nódulo, sino como una zona indurada. Por imagen puede ser una zona sutil de asimetría con distorsión de la arquitectura, como en este caso. En mastografía tenemos falsos negativos hasta del 30%. En el ultrasonido son imágenes más que hipoecoicas, que lo pueden ser, son imágenes que tienen una zona de atenuación acústica que no es definida, con márgenes no precisos, como en nuestro caso. En la imagen por resonancia magnética se manifiesta como realces de tipo no masa, como en este caso. La sensibilidad del carcinoma lobulillar invasivo en la mastografía es del 90.5%, en el ultrasonido del 87.5% y la resonancia magnética alcanza un 95.2%. El tratamiento es con neoadjuvancia, sin embargo, presenta menores índices de respuesta patológica completa en relación al ductal. Y actualmente, si el tumor es único, el tratamiento es cirugía, neoadjuvancia, seguido de cirugía conservadora, radioterapia y terapia hormonal, dada su alta expresión de receptores hormonales. Actualmente, para el diagnóstico precoz del carcinoma lobulillar invasivo, es muy importante el avance tecnológico que ha habido en los métodos de imagen. Actualmente se reporta que se pueden identificar tumores de 2 centímetros hasta el 50% y hasta 38% en tumores menores de 5 centímetros. Lo que, pues, hace 10 años esto no existía. El carcinoma lobulillar invasivo se origina, al igual que el ductal, del mismo sitio, es decir, de la unidad ducto lobulillar terminal. Sus patrones de crecimiento son diferentes. El carcinoma lobulillar tiene una mutación en el gen de caderina, que es una molécula que hace la unión intercelular. Entonces, es por eso
que no se unen formando masas compactas como el ductal, sino que crecen como células separadas, una detrás de otra, ¿no? Formando esta imagen de fila india. No forman masas ni túbulos como el ductal, son células pequeñas con núcleos con mitosis poco frecuentes y el volumen nuclear es pequeño. Generalmente tienen un menor grado histológico a diferencia del ductal y también menor permeación linfovascular, menor afección axilar y tienen receptores hormonales positivos y no expresan ni HER2, P53, Ki67 ni BCL2. Entonces, lo importante para el diagnóstico del carcinoma lobulillar invasivo en la actualidad, como dijimos, pues es la tecnología de punta, el desarrollo de la mastografía digital con la tomosíntesis y la resonancia magnética, que además de la identificación, nos va a dar también la estadificación, vamos a descartar multicentricidad, multifocalidad, bilateralidad. Además también nos puede dar los márgenes previo al tratamiento quirúrgico y obviamente el seguimiento. Y la respuesta al tratamiento neoadyuvante, como habíamos dicho, sobre todo en la actualidad, la difusión para ver la respuesta a de la carga tumoral y al aumento en la permeación y en la disminución de la restricción. Y pues gracias. Muy buena presentación ambas, muchas gracias. Creo que hay que subrayar la importancia de ver y manejar a los pacientes en una forma integral y hacer utilización de todas las herramientas posibles con las que actualmente podemos contar. Los casos que vimos son casos que vemos el día al día y que nos cuestan siempre mucho trabajo estar viendo la valoración de las asimetrías, la diferenciación cuando vienen con patologías agregadas o cuando ya se tiene conocimiento de cáncer de mama o cáncer de otra índole, ¿no? Felicitaciones a ambas. Gracias. Bueno, hay una pregunta, creo que es independiente de lo que vimos, pero podemos contestarla con mucho gusto. Y es en cuanto al seguimiento de las mastitis. ¿Cada cuándo es lo recomendable, dado que son procesos de larga evolución y cambiantes clínicamente? ¿Hay alguna forma de vigilarlas de manera periódica como si fuera un BRAF 3? Bien, en una paciente que tiene un proceso inflamatorio, que ya estamos viendo de acuerdo a las características por imagen, es el único BRAF 3 que sí le damos un BRAF 3 con un seguimiento a corto plazo, generalmente es al término del tratamiento. ¿Por qué? Porque recordemos de que dentro de las mastitis están las mastitis de tipo autoinmune, que tienen que tener manejos con esteroides, con antibióticos, que si no hay una mejoría en el proceso inflamatorio, que está ya bajo tratamiento, pues tenemos que descartar un carcinoma inflamatorio. Y en ese caso, sugerir una biopsia. Entonces, es el único caso donde sí, a lo mejor después del término de tratamiento antibiótico, un nuevo control para ver, dependiendo los hallazgos, valorar si se continúa, se sugiere la biopsia o si continuamos con el seguimiento, dependiendo del manejo que se le esté dando. La doctora Lara. Bueno, yo quisiera agregar que las mastitis crónicas también nos confunden de forma muy importante y hay que recordar que tenemos tuberculosis mamaria, es una de ellas, y son mastitis de repetición, de muy difícil manejo, y realmente a veces terminamos en estudios funcionales, pero que realmente la clínica no la podemos perder de vista para el diagnóstico de estas entidades. Gracias, Marisa. Sí, y que son de una evolución muy insidiosa, ¿no? Clínicamente, en
en ocasiones, bueno, dependiendo del tipo de mastitis granulomatosa, etcétera, sí son difíciles de tratar, ¿no? Y pues necesitamos un seguimiento, como dice la doctora, posterior al tratamiento, independiente puede ser 3 meses, 6 meses. Y bueno, generalmente con ultrasonido, ¿no? Así es. Y la comunicación también con los médicos, ¿no? De ver clínicamente cómo están. Nos ponemos en contacto cuando encontramos algún hallazgo de sospecha para que en conjunto, como es un trabajo multidisciplinario, veamos cuál es la mejor opción para la paciente. Así es. En una forma muy breve, significado de la tomosíntesis. Pues es la mastografía tridimensional. Sí. Son una serie de imágenes que se efectúan en diferentes ángulos con baja dosis de radiación y que nos permite ver una lesión de diferentes maneras. Y actualmente existe la tomosíntesis sintetizada, donde se ha reducido la radiación a un 40% y es el último avance tecnológico, la sintetizada, porque muchos médicos pensaban en aumento en la cantidad de radiación en la primera tomosíntesis llamada CUM. Entonces hay una muy buena evolución de reducción de la dosis de radiación con esta tecnología y como ya mencionaban las doctoras, la verdad es que es uno de los descubrimientos maravillosos de la mastografía digital, que nos permite encontrar lesiones sutiles o, como mencionaban, carcinomas lobulillares y también incluso la mejor visibilidad de calcificaciones. No sé si esto queda... Contestando esta pregunta, ¿en qué caso se debe usar la tomosíntesis? Además de lo que ya dijo la doctora Lara, creo que agregar la importancia en las mamas densas y en áreas de distorsión. Creo que son en los casos en que más utilizamos y más utilizamos la tomosíntesis. Y agregaría asimetrías también, como ya se ha mostrado, y realmente ha sido valiosísima la ayuda. Para el radiólogo nos ha aumentado el trabajo, tenemos que ver muchas imágenes, pero realmente es una valiosa ayuda del mastógrafo digital. Así Hay es. nódulos muy pequeños como el que presentó la doctora Lesbia, pues también. Melissa, saludos. ¿Las asimetrías en desarrollo se evalúan cada 6 meses? No, una asimetría en desarrollo va a biopsia. Sí, porque es un hallazgo que no se encontraba, es de novo, ¿no? Exactamente, y la asociación para un cáncer es alta, hasta un 25%, 25-26%. Entonces, una asimetría en desarrollo se envía biopsia. O si es una asimetría con un nódulo palpable, sin duda también, ¿no? También, sí. Una asimetría solita, aquellas que vemos solo en una posición, bueno, podemos seguirla a los 6 meses. Podemos repetir ese estudio unilateral a los 6 meses y posteriormente anual bilateral y seguir 2 años o dependiendo de los hallazgos hasta prolongar a 3. Laura Patricia García Solorio, agradecería me compartieran su experiencia una paciente con recidiva de cáncer de mama versus cáncer de nuevo en misma mama posterior a 7 años. ¿Qué BI-RADS se debe asignar una vez que se sospecha por mastografía y ecografía antes de realizar la biopsia? Bueno, si es una paciente, en el momento en que una paciente ya tuvo un cáncer de mama y ya fue operado, ya tuvo un tratamiento quirúrgico, digamos que volvemos, es borrón y cuenta nueva. Entonces, cualquier hallazgo que se haga después de un año después de la cirugía, de acuerdo a los hallazgos y a los descriptores del BI-RADS que se esté encontrando, se le va a dar una nueva categoría. Principalmente para entonces ya sugerir de acuerdo a los descriptores o al hallazgo, si es un nódulo, si es una asimetría, si son calcificaciones, la categoría que le corresponda. Eso, bueno, en cuanto al BI-RADS, porque ya sabemos que los primeros 5 años,
Si existe una lesión tumoral, es una recidiva y después de los 5 años un nuevo primario, pero obviamente ya sería un BRATS independiente. Pues es una paciente ya tratada, pues es un BRATS de nuevo. No hay más preguntas. Muchas felicitaciones pues a todas por hacer posible esto. Yo agradezco pues personalmente a la maestra, que gracias a ella pues estas sesiones se han hecho durante muchos años y que bueno, ahora tenemos la fortuna de poder compartir espacios, y pues a ustedes, a cada uno de ustedes que ingresaron a este chat, que bueno, pues gracias a ustedes nos motivan y seguimos teniendo la comunicación para poder exponer y compartir pues nuestra experiencia, ¿no? En cada lugar y lo que hacemos pues el día a día. Pues muchísimas gracias a todas las doctoras, a las participantes. Gracias, Marisa, por moderar esta sesión, y gracias a ustedes por estar con nosotros cada mes, y seguiremos en la revisión de casos. La siguiente sesión es el 26 de julio, en martes. Les avisaremos con antelación, obviamente, para recordarles la fecha. Así que muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias a todos. Gracias, doctora Lara. Gracias, Marisita. Julia, gracias. Gracias. Gracias a todos.